La historia secular siempre ha intentado afirmar que los evangelios de la Biblia fueron inventados siglos después, que el Jesús de la fe es solo un mito tardío. Pero la ciencia textual y la arqueología descubrieron una anomalía matemática que destruye esa mentira. Un fantasma arqueológico, un texto perdido redactado en el año 40 después de Cristo, cuando los testigos oculares de la crucifixión aún caminaban por Judea. Un manuscrito secreto que la historia intentó enterrar, pero que Mateo y Lucas no pudieron dejar de copiar. Bienvenidos a Consejero Bíblico. Hoy vamos a abrir las puertas del misterio más grande de la Iglesia primitiva, el documento fuente, o el documento Q. Para entender este misterio tenemos que analizar los datos de forma fría. Si tomas el Evangelio de Mateo y lo comparas con el de Lucas, vas a encontrar algo que a la ciencia textual le vuela la cabeza. Párrafos enteros, discursos completos de las palabras de Jesús, están escritos con las mismas letras, en el mismo orden exacto. Una coincidencia de precisión milimétrica. En el año 1924, el célebre erudito británico B.H. Streeter demostró mediante la lógica de sistemas que es imposible que dos personas, escribiendo en regiones totalmente diferentes, hayan redactado lo mismo por pura casualidad. Mateo escribió su texto aproximadamente en el año 80 después de Cristo, probablemente en la región de Siria. Lucas redactó el suyo cerca del año 85, en Grecia. Estamos hablando de autores separados por más de 1000 kilómetros de distancia y por años de diferencia en el tiempo. Sin embargo, sus textos son idénticos. La única explicación científica es que ambos tenían el mismo documento sobre la mesa. Pero acá viene la verdadera intriga. El Evangelio de Marcos, que la historia demuestra que fue el primero en escribirse allá por el año 70 después de Cristo en la ciudad de Roma, no contiene esos discursos. No tiene el Sermón del Monte, no tiene el Padre Nuestro. ¿De dónde sacaron Mateo y Lucas esa información exacta, si Marcos no la registró y ellos jamás se cruzaron? La respuesta de los historiadores es contundente. Existía un texto previo, redactado de forma inmediata en el año 40. Un manual puro que guardaba únicamente las palabras vivas del Maestro antes de que se organizara la Iglesia o se construyeran templos. Una fuente invisible que en los archivos de la ciencia cambió la historia para siempre, bajo el código de la letra Q. La pregunta que la historia se hizo durante siglos es inevitable. Si este manuscrito era tan importante, ¿por qué Mateo y Lucas lo tenían y Marcos no? ¿Quién lo ocultó? ¿Quién tomó nota de las palabras de Jesús de forma literal y sin doblaje? La respuesta no está enterrada en el desierto. Para encontrarla, los expertos tuvieron que recurrir a la ciencia textual. ¿Qué significa esto? No es una ciencia de laboratorio, tampoco de excavación química. La ciencia textual es la disciplina matemática que analiza las copias de manuscritos antiguos. Su objetivo es rastrear coincidencias, reconstruir el original con precisión de cirujano. Es hacer arqueología dentro de las palabras. Se le llama así porque aplica el método científico directamente sobre el lienzo del texto. Y fue gracias a ella que la historia descubrió la identidad del redactor original. Jesús hablaba ante multitudes, pero sus discípulos eran pescadores analfabetos, excepto uno, Mateo. Antes de ser apóstol, Mateo era recaudador de impuestos, un funcionario de Roma. Él estaba entrenado en el registro de datos y en la taquigrafía rápida. Mientras Jesús predicaba en las colinas, Mateo tenía la pluma lista. Tomaba notas directas, en el terreno. Aquel manual de dichos fue guardado en secreto por las iglesias de Judea. Era su supervivencia ante la persecución.
Marcos no lo usó. Él escribió su Evangelio en Roma, basándose solo en los recuerdos orales de Pedro. Pero años más tarde, Mateo y Lucas decidieron estructurar sus libros definitivos y vieron la necesidad de incorporar ese registro perfecto. Fue así como en el año 1838, el brillante filólogo alemán Christian Hermann Weiss descubrió este engranaje invisible. Él demostró que los evangelistas usaron un papiro previo, un registro primitivo. Los eruditos alemanes lo catalogaron con la letra Q, un término derivado de la palabra Quelle, que significa fuente. ¿Por qué no está hoy en la Biblia? La respuesta demuestra la perfección del diseño divino. El documento Q no fue destruido por la censura, fue absorbido. Al ser copiado de forma íntegra dentro de los evangelios, el texto original en papiro se desgastó por el uso hasta desaparecer. No se perdió, se multiplicó. Su propósito ya estaba cumplido. La palabra del Maestro sobrevivió infiltrada en el libro más leído de la humanidad, demostrando que, incluso cuando el mundo intenta silenciar la verdad, el fielo siempre encuentra la forma de dejar su huella eterna. Si este análisis te abrió los ojos y aportó valor a tu conocimiento, te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Déjame abajo tu comentario. ¿Conocías la historia de Mateo como el registrador original de Jesús? Te leo aquí abajo. Esto es Consejero Bíblico. Nos vemos en el próximo diseño de la historia. Que Dios ilumine tu camino. Bendiciones.